Buenas tardes a todos, bienvenidos a un capítulo más de Más Transparencia que nos grabamos hace como un año, pero justamente nos volvemos a conectar con Poleta ahora para hablar de la Cordesan, la Corporación para el Desarrollo de Santiago, en qué estamos y por qué es importante que lo actualicemos y sepamos en qué está y cuánto es el dinero involucrado y cómo hemos avanzado en los distintos trámites para que haya transparencia en uso de más de 100.000 millones de pesos. Hola Juan José, qué bueno estar acá. Yo soy Polette Sormoso, soy la vicepresidenta de la fundación y creo que es súper importante que podamos hacer un poquito una síntesis de qué es lo que hemos hecho en este tiempo y qué es la Corporación de Desarrollo de Santiago, la famosa Cordesan. ¿Por qué ha recibido más de 100.000 millones de pesos y por qué llevamos más de 2 años intentando acceder a información sobre cómo se gasta ese dinero, Juan? Sí. A ver, los municipios tienen, no todos los municipios, pero gran parte, tienen distintos brazos mediante los cuales hacen su labor pública, fundaciones, corporaciones, asociaciones municipales, a los cuales le derivan, por ejemplo, la seguridad, en el caso de la Cortesana, pavimentación de fachada, administración, eventos culturales, eventos deportivos. Y la problemática general de estas corporaciones es que cuando se creó la ley de transparencia, la ley de lobby, la ley de compras públicas, no incluían a las corporaciones. Y lo que hizo, por ejemplo, la nueva ley de compras públicas fue sumar a las corporaciones para que tengan compras transparentes. Y a fin del año 2021 hubo un dictamen de Contraloría muy importante que para nivelar la transparencia a nivel país, en el fondo, eh, dijo que todas las corporaciones tienen que sumarse a la ley de transparencia. El problema es que la Contraloría no les puso un deadline y nosotros como fundación empezamos un proceso ya sea legal o vía el Consejo de la Transparencia de pedirles información, cosa de, o también hablando con alcalde, para que se sumaran a la ley de transparencia. Y en su mayoría lo han hecho, pero hay algunas corporaciones, como lo fue la Corporación Cultural de Las Condes, o en este caso también la Cordesan de Santiago, y otras corporaciones también en otras ciudades del país, que al no tener, como el dictamen de Contraloría se refería a, entre comillas, corporaciones municipales, hay algunas corporaciones que fueron hechas antes de la ley de corporaciones municipales del año 90. Entonces, dice, este dictamen no se me aplica. Y nosotros a esas corporaciones las hemos llevado a juicio para que, con el argumento del principio de realidad, es decir, cuando una corporación, el alcalde participa en su directorio, la financia el municipio, ejerce una labor pública, es una corporación municipal, el principio de realidad, y tiene que estar sujeta a la ley de transparencia. Y de hecho, hemos ganado todos los juicios en la Corte de Apelación, incluso en la Corte Suprema, y es más, el fallo que ganamos en la Corte Suprema contra la Corporación Cultural de Las Condes, lo que dijo es que cuando estas corporaciones hacen una labor pública, ya debe estar sumada a la transparencia. Entonces, Recordemos igual que recordemos que el espíritu de la ley de transparencia es que cada dinero, cada peso público, digamos, tenga un destino público que nosotros podamos saber que es público, ¿cierto? Que toda aquella información que está elaborada con presupuesto público pueda ser sujeto de la ley de transparencia, con todas las excepciones que determina la ley. Pero lo que han dicho algunas corporaciones como la Cordesan es que lo que hace que no les rija la ley es que jurídicamente son una corporación de derecho privado, son una entidad privada. Y a eso se refiere lo que tú mencionas del principio de realidad, de que si bien en el papel son privadas, en la realidad son públicas. sí, exacto. Y lo que también nos importa es que, como mencionaste tú respecto a la ley de transparencia, es que cada peso público tengo destino público conocido. Y en el caso de la Cordesan, de parte del municipio, ha recibido más de 100.000 millones de pesos. Y esos 100.000 millones de pesos, ni los concejales, ni los vecinos, ni nosotros, sabemos cómo se ha gastado esa plata. Y lo que espero aún, que más encima estas corporaciones, no solo la Cordesan, también ha ocurrido en otras, se le transfieren, por ejemplo, inmuebles, se le transfieren organización de eventos, y esos dineros pasan a ser fondos propios. Entonces, por ejemplo, la Cordesan produce las fondas del Parque O'Higgins, y los dineros que entran por las fondas pasan a ser dineros propios de la Cordesan que no se le rinden a nadie. Tampoco, por ejemplo, se le entregó a la Cordesan el manejo de la cúpula del Parque O'Higgins, el Teatro Novedades, también administra edificios, que son edificios que usan funcionarios municipales, también son parte de la Cordesan, y eso Tiene entonces la administración de bienes públicos, pero los administra como si fueran privados. exacto, y los dineros que ingresan por esos eventos son dineros que no se le rinden a nadie, entonces estos 100.000 millones, en verdad, hay una cifra que no sabemos eh, hasta dónde llega. Y por eso nosotros iniciamos este proceso en agosto del año 2023 mediante una solicitud al Consejo para la Transparencia, para que el Consejo fallara de que esta era una corporación que tenía que entregar la información porque cumpliendo las condiciones de depender del municipio, que el director es nombrado por el alcalde,
Eh, por ejemplo, el director que estaba con así, Hasler, fue un militante del Partido Comunista. El ¿Y actual, ahora? el actual director ahora era vicepresidente, secretario ejecutivo de Bópoli. eh, entonces está ligado a los partidos, está el nombrado por el alcalde. Eh, entonces, bajo esas condiciones, el Consejo para la Transparencia acogió nuestra solicitud, pero ahí la Cordesal optó por no responder. Después De hecho, nos... ¿Mm? una de las cosas que me llama la atención, Juan José, es que nosotros la semana pasada publicamos una columna de opinión mostrando que la historia de la Cordesán no solo era como una historia de falta de transparencia por todas estas negativas que hemos recibido o simplemente no respuesta a entregar información, sino que también parecía haber como una convergencia política, una alianza un poco extraña entre izquierda y derecha, porque independiente del partido político, que estuviera al mando, digamos, del municipio, todos seguían perpetuando un sistema que favorecía la opacidad de esos recursos. Y el alcalde Mario Desbordes reaccionó diciendo incluso que estábamos entregando información falsa, que estaba motivada con fines políticos. Y como tú comentas ahora, estamos desde el año 2023 pidiendo información sobre los gastos de la Cordesán, o sea, cuando estaba Iracy Hasler. Por lo tanto, no podría en ningún caso tener un fin político ello. Y nos dijo también que se había reunido con el Consejo para la Transparencia en pleno, ¿cierto? Se sacó fotos, que acá en el fondo se iba a sumar la Cortesana a las políticas de transparencia. Sin embargo, lo que vemos cuando uno revisa el Poder Judicial es que hay una demanda de la Cordesan en contra del Consejo para la Transparencia diciendo que son una entidad privada y que no les rige la ley. ¿Qué opinión te merece A eso? ver, ¿Cómo se dice eso? sí, varias cosas, porque planteaste varios puntos. Respecto a la Cordesán, sí, la opacidad ha sido transversal a la política, a los partidos. Y las hijas, de cuando era concejala, criticó mucho la poca transparencia de la Cordesán, y después fue parte de su primera campaña como alcaldesa, fue al Consejo para la Transparencia, firmó un documento para sumar a la Cordesán y finalmente no hizo nada y no cumplió. A ver, a los alcaldes se les es útil tener estas corporaciones donde pueden operar sin tener que pasar por una licitación, donde se puede contratar a dedo, donde se puede contratar a cualquiera sin pasar por un consejo, donde haya poco escrutinio público, no sepamos quiénes están trabajando. Esa creo que es la respuesta para que ella no haya cumplido, pero eso que fue tan crítica. Em, y lo que menciona los juicios, em, sí, a ver, hay dos, nosotros cuando presentamos esta solicitud a la Cordesan, no fue respondida, tuvimos un amparo por el Consejo de la Transparencia, ganamos ese amparo, y lo que ocurre es que después, como siguieron sin responder, todo esto con Iracy Hasler, que a todo esto también nos acusaron de que esto tenía una motivación electoral, por ejemplo, para dañar su campaña, lo que no se hace, nosotros partimos con esto en el 2023, nunca respondieron. Y lamentablemente los procesos, y estamos desde el 2023 en esto porque el Consejo de la Transparencia se demora, no sé, se demoró más de 6 meses en sancionarlo. Entonces, hubo una primera sanción por no respuesta al amparo que ganamos, que ya venía de una anterior solicitud, y esa sanción es solamente durante un mes una rebaja al 40% del sueldo del director, que además no sabemos si esa rebaja fue tal, porque como ellos insisten que son una corporación privada, es como si usted que tiene un kiosco o una empresa viene el Estado y le dice baje eso el sueldo, usted perfectamente puede decir, no lo voy a hacer. Entonces nosotros presentamos un recurso de protección eh, para hacer cumplir lo que ganamos por el Consejo de la Transparencia. Esto fue en noviembre del año pasado. La Cordesal no respondió y finalmente respondió el 31 de diciembre, ya con la nueva administración, con un nuevo director, y ahí ellos mencionan que, insisten en que no se les aplica la ley de transparencia por ser una entidad privada, y ahí mencionan como argumento de que nosotros no estábamos enterados, que en septiembre hayan presentado un recurso de nulidad para anular lo que dictaminó el Consejo para la Transparencia y para insistir en que no tienen que someterse a la ley de transparencia. Y lo que nos extraña mucho, porque una vez que publicamos esta columna de que esta opacidad de la Cordesa se mantenía pese al cambio de administración y se mantenía pese al nuevo alcalde, que nosotros pensamos que era un cambio en esto, el 2 de enero, la actual administración con nuevo equipo insiste en el argumento de este recurso de nulidad
en respuesta a los descargos del Consejo, insistiendo en que no se les debe aplicar, no se les debe aplicar la ley de transparencia por las razones que ellos dan, de que son entidad privada, de que no tienen que ver con el municipio, lo que, bueno, según nuestro parecer no es así, al final dependen, ahora por ejemplo, salió un reportaje el fin de semana donde daban cuenta de algunos hallazgos que encontró el nuevo director. Dicen que están con falta de recursos, que no tienen para pagar sueldos. Entre las cosas que vieron, de hecho, que menciona este reportaje, aparece, dice que vieron juicios laborales que tiene la Cordesan. Entonces, claro, ahí me extraña ahí que si vieron juicios laborales, la situación como de litigio, no hayan tocado el tema de este juicio que tienen contra el Consejo para la Transparencia. Em, y bueno, y como no tienen recursos, al parecer, para pagar los sueldos, van al municipio a pedir plata, a pedir un adelanto de subvención para pagar esto. Entonces, la verdad que si uno ve al final, son platas que salen del municipio, que entran hasta esta corporación, pero a cambio no tenemos nada de lo que tenemos, por ejemplo, en un municipio. Al final, la Cordesan, por ejemplo, con Gracie Haslet, recibió un año más de 15.000 millones de pesos. Y eso es un presupuesto, por ejemplo, es 2 veces el presupuesto anual de Futrono o de municipios chicos del sur o del norte, que son municipios que tienen ley de transparencia, ley de lobby, la Contraloría encima, y todos esos distintos Compras mecanismos de públicas. control no están en estas corporaciones que operan eh, al margen de los mecanismos de control. Lo que nosotros queríamos hacer es que estas corporaciones todas sean reconocidas como instituciones públicas que ejercen la labor pública y que se sometan a la ley de transparencia, y esto no tiene que ver con fines políticos como nos acusó el alcalde ahora, sino con, bueno, que nosotros esperamos que también, si va a haber un cambio, que desistan de esto. Y ojo, no quiero, espero equivocarme, pero nosotros tuvimos un juicio de 3 años con la Corporación Cultural de Las Condes, y el argumento de la alcaldía fue básicamente lo que está pasando ahora con el alcalde de Desbordes, en que por un lado la alcaldesa Peñalosa insistía en que ahora había transparencia y que no se iba a insistir en los juicios, pero legalmente litigaron hasta el final en tribunales y nos llevaron hasta la Suprema. Y ahora el alcalde de Desbordes sostiene que va a haber transparencia en la Corbesan, que se juntó con el Consejo para la Transparencia, pero 2 semanas después de esa junta con el Consejo de la Transparencia, la Cordesan, que ellos financian y que nombran al director, insiste en tribunales para que no haya transparencia en un recurso contra el Consejo. Entonces, al final, son hechos y no palabras, y espero que ojalá haya un cambio y que podamos saber. Una cosa también que espero que no ocurra, pero que para que la gente sepa qué pasa en estos, cuando nos vemos enfrentados a estos juicios, es que se avanza en una transparencia a medias. Esto lo hemos visto porque no ha pasado en todos los juicios que hemos tenido. Es que dicen, bueno, vamos a abrir nuestra propia web de transparencia, vamos a transparentar algunas cosas. Y el problema es que usualmente esas webs de transparencia, si no están bajo la ley de transparencia, no cumplen con el estándar mínimo o más básico de la ley. Y segundo, transparentan las cosas que ellos quieren. Y al final es muy importante que sepamos, porque o transparentan lo que viene directamente del municipio, pero no los fondos propios. Entonces, por ejemplo, se hace más memoria u otros casos, en el caso de Itacura, estos sobres con dinero del alcalde de Torre Alba, lo que han dicho los testigos es que, por ejemplo, esos sobres con dinero venían de los fondos propios de eventos que al final organizaban estas entidades ditas que venían del municipio. Que eran corporaciones, asociaciones del mismo Son tipo. asociaciones vecinales también. Nos pasó lo mismo, que también en Los Barnechea hay un grupo de asociaciones vecinales que se comportan como una corporación, pero que también ganamos un juicio, y ahí efectivamente, después finalmente el municipio desistió. Eh, y bueno, entonces en eso estamos con la Cordesan, hay unos 100.000 Y lo otro, conocido, y vamos a seguir insistiendo y esperamos que estos recursos, bueno, ojalá los bajen, y si no, bueno, nosotros seguiremos litigando. lo otro importante ahí, Juanjo, es que no solo que transparenten lo que quieran, sino nosotros no podemos exigir como ciudadanía, como sociedad civil, nada, ¿no? Cuando es una cosa como de voluntad y no están sujetos a la ley, no hay a quien reclamar cuando la transparencia no es efectiva. Bueno, eso es entonces lo que está pasando ahora con la Cordesan. Esperamos que el alcalde de Desbordes, la Municipalidad de Santiago, la Cordesan, desistan de ese recurso en el cual dicen que son entidad privada, que por lo tanto no tienen por qué hacerle caso al Consejo para la Transparencia, que no les rige la ley de transparencia. Creo que esa sería para nosotros como la medida más clara de un compromiso real con transparentar esos dineros y que finalmente podamos saber también en qué se han gastado esos más de 100.000 millones de pesos que han sido transferidos desde que hay registros
del municipio de Santiago a la Cordesán. Importante invitar a la gente a donar si les gusta nuestro trabajo, por favor. En América Transparente somos muy pocos, estamos convencidos de que más transparencia ayuda a disminuir la corrupción y vamos a seguir trabajando, ingresando solicitudes de acceso a información pública, litigando y todo lo que sea necesario para llevar luz a esos lugares que hoy, como la Cordesán, permanecen en la oscuridad. Y cada vez que logramos que haya transparencia en la corporación, aparecen parientes, aparecen contratos inflados. Algo de eso se ha salido también de la Cordesán, un reportaje hizo Canal 13 de contratos duplicados, de sobresueldo. Y cuando una vez que logramos que haya transparencia, casi siempre sus parientes escapan porque al final la corrupción muta, la corrupción se va escondiendo, se esconde en los lugares donde es más fácil operar, que son estas corporaciones que escapan de los mecanismos de control y de la ley de transparencia. Así que, como dijiste tú, muchas gracias y a los que nos vieron hasta el final y lo invitamos a todos a aportar a América Transparente a hacerse socios porque nosotros no recibimos dinero ni del municipio ni del gobierno, nos financiamos solamente de donaciones de personas, pequeñas donaciones de personas como ustedes que nos ven y que nos apoyan.